esta hora presentamos el verídico. Perfecto, doctor, ahora sí, adelante. Te escuchamos. Ok. Muy bien, entonces, lunes 5 de diciembre, saludos para todos los amigos que nos están sintonizando. Muchas gracias por los saludos que nos han enviado. Y bueno, empezamos este programa haciendo una revisión de cómo están las cosas. Y resulta que se han puesto muy álgidas, sobre todo por las recientes declaraciones del asesor jurídico del gobierno, el asesor jurídico del presidente de la República, me refiero al ministro de Justicia Felichero, quien ha dicho que no va a reconocer si la votación llega a 87 en esta última vacancia presidencial. O sea, como dijo Pedro Castillo, no se va a ir de Palacio de Gobierno. Van a plantear todas las medidas que le correspondan y se acabó el tema. O sea, con esto el Poder Ejecutivo está obligando a que la OEA tome medidas inmediatas o que los opositores se enmienden, pues, ¿no? Lo cual me parece muy difícil, ¿no? Sin embargo, es hora de tomar posiciones, porque está muy claro que en el Perú hay toda una conjura, específicamente en Lima, de los poderes, los grandes grupos de poder afincados en Lima, están muy interesados en sacar a Pedro Castillo y no lo dejan gobernar a fin de que no haga ningún cambio. Y sobre todo lo que temen es la Asamblea Constituyente. Ese es el gran temor. Entonces, Pedro Castillo ha tomado el toro por las astas y esta última semana ha dicho fuerte y claro que él no se va a ir. No se va a ir bajo ninguna circunstancia hasta el 28 de julio de 2026. O sea, y volvemos a Felichero. Ahora sí, el asesor jurídico del gobierno acaba de decir que sí está en la posibilidad del Consejo de Ministros de este gobierno cerrar el Congreso. Repito, el ministro de Justicia acaba de decir que sí existe la posibilidad del cierre del Congreso. ¿Correcto? Antes era un poco reticente, sin embargo, parece que las conversaciones con el maestro Aníbal Torres Vázquez ya han llegado a tal nivel que van a tomar la medida del cierre del Congreso ya como una posición firme, lo que Jaime del Castillo venía anunciando en otras oportunidades, ¿no? El cierre del Congreso es, me parece, la única salida racional necesaria, ¿no es cierto?, para que exista gobierno, gobernanza y gobernabilidad. Con este Congreso no se va a poder, bajo ninguna circunstancia, porque fracasará este pedido de moción de vacancia presidencial y van a presentar otra y otra y otra y otra, y bueno, pues así no se puede vivir, ¿no? Hay que, políticamente hablando, ¿no? Hay que cortar el nudo gordiano, como lo hizo en su momento Alejandro Magno, y listo, continuar en la conquista que corresponde, como lo hizo este Macedonio, ¿no? Hay un hecho muy importante, dos hechos importantes quiero comentar en este programa. Primero, la atonada en Guanta. Me parece de demasiada importancia, porque ha sido un centro poblado de Guanta, o sea, una comunidad campesina de Guanta, harta de la injusticia. La misma injusticia que sufrimos todos los peruanos de Tumbes a Tacna y de Callao a Iquitos con el Ministerio Público y con el Poder Judicial. Porque la verdad es que estamos hartos que el Ministerio Público libere delincuentes en todo el Perú. Ya es algo normal en el escenario político que la policía con mucho esfuerzo y gastando los recursos públicos captura a delincuentes, peligrosos delincuentes, llegan al Ministerio Público y el Ministerio Público los libera como si nada hubiese pasado. O sea, Guanta
ha hecho sonar la campana y ha encendido la luz roja de peligro. Porque este centro poblado ha empujado a la ciudad de Huanta y es el pueblo, el frente de defensa de Huanta, no cualquier chiquillo, ni delincuente, ni marginales. El frente de defensa de Huanta incendió el local del Ministerio Público y el mismo día atacó la de Pincri, o sea, la Policía Nacional. Se volvieron a reunir, acordaron ir a un paro total y al día siguiente incendiaron el local del Poder Judicial. David Quispe Bautista, un jovencito de 18 años, fue asesinado por sus supuestos íntimos amigos, por un celular. Lo acuchillaron y lo enterraron. Los jovencitos asesinos confesaron el hecho, fueron detenidos y, como siempre en el Perú, el Ministerio Público, que más que Ministerio Público es el Ministerio del Capricho, liberó a estos jóvenes. Eso enardeció a la población y obviamente hemos visto las imágenes terribles. Ese es un hecho. El otro hecho importante que vamos a comentar también es que la OEA, y anótenlo bien por favor, la OEA en pocas palabras, o sea, en la lengua de un diplomático, ha dicho algo muy grave para el Perú, para la OEA, para el mundo. Ha dicho que aquí en el Perú la prensa monopólica miente descaradamente. Ha dicho que aquí en el Perú no existe objetividad, no existe veracidad, que la prensa monopólica peruana miente y por lo tanto es una enemiga brutal de la democracia. Eso ha hecho saltar hasta el cielo a la prensa peruana, se han ido a quejar, pero lo cierto es que ya lo dijo y es un hecho. De tal forma que ya estamos avisados oficialmente por el organismo racional y político más importante de la región, como es la OEA, que la prensa monopólica en el Perú es una máquina de mentiras, sistemáticamente hablando. Y un tercer punto que vamos a ver es la actividad política del presidente del Tribunal Constitucional, que al igual que los otros presidentes del Tribunal Constitucional, como Urbiola, como Mejía, como Ledesma y como otros más, no les interesa torcer la verdad y hablar tonterías para confundir y ponerse en coyunta con los grupos opositores al Poder Ejecutivo. Y lo vamos a demostrar. El señor Francisco Morales Arabia ha hablado tonterías, nada pegado al derecho, y lo voy a explicar porque sé que aquí me escuchan muchos juristas, muchos estudiantes de derecho, y creo que lo he prometido que voy a demostrarlo y lo vamos a hacer. Y también vamos a ver los argumentos de los importantes juristas Benji Espinosa y Omar Cairo, que desarrollan temas gravitantes para demostrar cómo el Poder Legislativo ya perdió toda razón, ya perdió toda ecuanimidad y está buscando sacar al presidente Castillo como sea, no les interesa la constitución política, ni las leyes, ni nada. Están confundiendo papas con camotes y estos juristas van a ordenar el tema. Entonces, comenzamos así el programa. Por favor, maestro Joel, vamos con el primer cóctel de video que tenemos aquí para usted. Donde en estos momentos estamos en la parte de a las afueras del frontis de la comisaría. Hoy día ha sido una tensa situación vivida, donde la población muy enardecida han quemado la sede de la Fiscalía, como también la población se ha dirigido a la sede de la DIVINCRI, donde también han quemado la sede de la DIVINCRI, donde en su interior estaban muchos policías. Hoy día han acordado, Marisol, que va a haber el día de mañana
un paro total. Hoy día han acordado la población que el día de mañana se van a movilizar, incluso van a bajar de las comunidades para desarrollar este paro total del Frente de Defensa de la provincia de Huanta. Esta acción, los pobladores enardecidos comentan, mencionan lo siguiente, Marisol. Han sacado todo, absolutamente todo. Lamentablemente la fiscal no tuvo la capacidad para poder pedir una detención preliminar para el... Bien, es lo que se ha vivido hoy en Huanta, en Ayacucho, luego de la liberación de estos jóvenes presuntos asesinos de uno de sus compañeros de colegio. Ahora esto, Wilder, Estamos efectivamente en la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, en el módulo penal de Huanta, donde efectivamente hace unos instantes un grupo de manifestantes incendiaron esta sede judicial, donde felizmente, como también lo dicen los vecinos, no había ningún trabajador dentro de estas oficinas. Hasta el momento estamos hablando cómo los vecinos han tenido que sacar sus mangueras, baldes para poder mitigar el fuego, porque también existe un problema con los bomberos. Ellos llegaron hasta esa sede judicial, pero lamentablemente se les agotó el agua y por ende la presión. También han tenido que buscar dentro de las tuberías cercanas de los vecinos para poder, de cierta manera, sopagar este fuego que se ha generado a estas horas de la tarde. También estamos viendo cómo los bomberos están intentando apagar el incendio también de las casas de los vecinos, quienes mayormente se encuentran construidos de adobe y paja, y que el fuego se puede propagar rápidamente. Estamos viendo también en esos instantes como el techo de esta sede judicial ya se viene abajo, se viene cayendo. Es más, en este momento se está cayendo ya el techo. Vemos que la teja está derrumbando y justamente un bombero está tratando de socorrer, porque se encuentra también dentro de esta institución. Hemos visto también que han saqueado la parte de las oficinas administrativas. También los vecinos vienen incluso trayendo mangueras, mayor carga de mangueras, baldes, y también Bien, dos cosas puntuales. El Ministerio Público no ha hecho mea culpa. El Poder Judicial tampoco. El Ministerio Público a lo más ha dicho, hemos removido a los fiscales. Ya no están estos fiscales que en Huanta están acusados de tal y cual cosa. No, ya los hemos sacado. Eso es todo. Y el Poder Judicial ha ido. La presidenta del Poder Judicial, que ya termina su mandato en breve, a decir cosas terribles, como por ejemplo, que estos ataques se deben a que aquí hay gente pobre y que aquí hay muchos ignorantes. O sea, ha dicho, hay analfabetos aquí. O sea, ha preferido decir la gente bruta, la gente pobre, la gente miserable, la gente desarrapada es la que hace esto. No la gente culta de San Isidro, Miraflores y La Molina, que sí soporta la corrupción y la lentitud terrible del Poder Judicial. O sea, Elvia Barrios tampoco hizo mea culpa. Y el segundo punto, la prensa grande, en la boca del Sol Carreño, ayer dijo que las movilizaciones se han dado porque este pueblo de Huanta, muchas de estas comunidades y centros poblados, no cobran pensión 65. O sea, es culpa de Pedro Castillo. O sea, otra actitud miserable de la prensa grande. ¿Por qué no se abordó el tema en la prensa grande de que esta protesta ciudadana, con todo respeto, en Huanta, es porque todo el Perú sufre un ministerio público que libera delincuentes y un poder judicial, tan igual que el Ministerio Público, lento en su proceder? El Ministerio Público es el ministerio de los caprichosos, hacen lo que se le da la gana. Fíjate lo que ha hecho la fiscal de la Nación, de presentar un mamarracho de denuncia ante el Congreso contra el presidente Castillo y pidiendo que no se aplique el artículo 117. ¿Qué tal capricho? Entonces pasemos al otro tema ya, el mamarracho de denuncia de vacancia presidencial. El presidente devuelve el documento y el presidente del titular o el titular del Poder Legislativo le dice, no, esto no está previsto, la devolución del documento. Oiga, no tiene que estar previsto, es un tema de debido proceso. Es un ignorante absoluto. Le ha devuelto por segunda vez el documento porque no presenta los anexos y la prueba. Y es un mamarracho de denuncia
porque están mezclando una cosa con otra. Incapacidad moral con responsabilidad política, criminalidad con inmoralidad. Es un zafarrancho, es una mazamorra. Para aclarar todo eso, por favor escuchen con detenimiento este video en cóctel que va a pasar en breve momento con la colaboración del maestro Joel, donde opina Omar Cairo y Benjo Espinosa. Atención, por favor. Es la lectura jurídica, dado que el presidente ha sido convocado y citado para el miércoles y puede ser escuchado, ¿no es cierto? Y su defensa puede defenderlo. Entonces, para ser escuchado y para poder defenderse, necesita un conjunto de documentos que se citan en el pedido de vacancia. O sea, esto es tanto como yo diga, a Jaime lo acuso de A, B y C, con este conjunto de elementos, pero al momento del juicio no te presento esos elementos que soportan la acusación. Entonces, se trata de eso básicamente, si es que hay un conjunto de imputaciones, de señalamientos, de datos o elementos de convicción, entonces preséntamelos para poder revisarlos y para que mi presencia en el Parlamento no sea un acto simbólico, sino tenga un acto de relevancia y de poder materializar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa. Ahora, pero sí es condicionante a que se respete el debido proceso, porque luego pueden pasar cosas que por actuar festinando los trámites o con mucha premura o con mucha prisa, esos actos puedan ser luego invalidados. Recuerda lo que acaba de establecer el Tribunal Constitucional en el caso de traición a la patria. El Parlamento no es una zona ni un órgano inmune al control constitucional y al respeto del debido proceso. Ajá. La moción de vacancia está planteada en los términos de que la incapacidad moral es inmoralidad. No discutamos si eso no es, pero así está planteada. Y hay diversos hechos que configuran la inmoralidad. Entonces lo que hay que probar son esos hechos. Eso tiene que probarse porque acá dice que los documentos que acreditan los fundamentos de hecho y derecho deben ser acompañados. Entonces, si por ejemplo, porque hay varios cargos, se dice que el presidente ha corrompido al Poder Legislativo comprando congresistas y hay documentos que se aluden donde está demostrada esa compra, tienen que estar acompañados. Político es, ¿qué cosa es la responsabilidad política que tanto se habla de ella? La responsabilidad política es la sanción que un órgano impone contra otro porque está disconforme por la forma en que ese otro está ejerciendo el cargo público. Nada más, no me gusta cómo gobierna, censurado. Así lo pueden censurar al primer ministro británico. Esa es una responsabilidad política. La vacancia por incapacidad moral no es responsabilidad política. El juicio político no es responsabilidad política. El presidente de Perú no tiene responsabilidad política. No lo pueden destituir porque están disconformes con el ejercicio de su cargo. ¿Cuál sería su incapacidad moral permanente yo entiendo que es incapacidad mental, pero vamos a aceptar provisionalmente que es inmoralidad, porque así lo han planteado ellos. Yo no estoy inventando esto, no estoy defendiendo esto, pero así lo han planteado. Entonces, si la moción dice que él es un inmoral por un conjunto de hechos, esos hechos tienen que demostrarlos. No puede decir, bueno, me parece, podría ser, y como podría ser, es un inmoral. No, pues. Es que la afirmación de inmoralidad es una afirmación de hecho. Yo digo que él es un inmoral, pero no puedo decir es un inmoral porque podría ser un delincuente. Y si resulta que no es un delincuente, tampoco es inmoral. Es que por eso es que incapacidad moral no significa inmoralidad, pero ya que lo han planteado de esta manera, te das cuenta que es insostenible. Pero posiciones, una considera, de la que participo, que es incapacidad mental, otra de la cual participan los defensores de las posiciones de la oposición, que dicen que es un concepto indeterminado, lo cual hace que no pueda ser utilizado para sancionar, porque un principio mínimo del derecho sancionatorio es que no se puede sancionar en base a una conducta que no está claramente precisa. Incapacidad moral, inmoralidad respecto de qué sistema moral, ¿cuál sistema moral es obligatorio en el Perú? Ninguno, porque tú puedes tener una opción moral y otra, y el presidente otra, y los congresistas otras. Está claro, ¿no? El presidente de la República goza de inviolabilidad, ¿no es cierto? Goza también de irresponsabilidad política. O sea, no lo puedes acusar por sus actos de gobierno porque él está colocado ahí para gobernar. El Congreso lo que quiere es que no gobierne. Repito, el Congreso lo que quiere es que el presidente de la República no gobierne. Pero la Constitución política lo ampara al presidente de la República en sus actos de gobierno. Por eso es que Omar Cairo dice bien que la única forma es
hacerle un juicio político por infracción constitucional, pero el presidente no ha violado, no ha infraccionado la Constitución. Entonces, ¿qué hace? Lo acusan de incapacidad moral. Pero esa incapacidad moral es una mazamorra, no tiene cuerpo, no tiene nada, en barra, no es nada. Nadie sabe qué cosa es. Para Omar Cairo es ser un loco, es incapacidad mental. Pero la pregunta es, ¿quién es el Tribunal Supremo de la Moral en el Perú? ¿Los gays? ¿Los mafiosos? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿La derecha? ¿La izquierda? Existen miles de cánones morales aquí en el Perú, de presupuestos morales en el Perú, de posiciones morales en el Perú. Entonces, ¿cómo va a salir el Parlamento a decir, tú eres un incapaz moral? Es una tontería. Tampoco puede decir que es un delincuente porque la Fiscalía recién está investigando. O sea, no hay nada. Y encima no le mandan los documentos, a pesar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ordenó que hay que ser muy escrupuloso cuando se trata de primer mandatario. Entonces, vamos a completar con el siguiente corte de video para que quede esto bien machacado y bien firme sobre el mamarracho de denuncia que tenemos al frente en contra del presidente Castillo. Adelante, maestro. A partir del propio pedido de vacancia es que se hace un pedido expreso y se dice, como me está señalando estos elementos de comisión o esta prueba de la supuesta incapacidad moral, yo tengo derecho a conocer cada uno de estos elementos para poder controvertirlos, refutarlos, controlarlos. El Congreso contesta y dice, bueno, la devolución no está contemplada en el reglamento del Congreso, tampoco está contemplada en la Constitución. Lo que olvido es que está contemplado el debido proceso y el derecho de defensa, y eso basta para poder exigir que estos elementos sean entregados. Entonces, el proceso constitucional de amparo, ¿no es cierto?, garantiza a toda persona, en este caso al presidente de la República, a que pueda respetarse en su contra un proceso parlamentario que garantice los elementos mínimos o las garantías mínimas del debido proceso. Bueno, que hay que en realidad analizar que la última jurisprudencia de la Corte Interamericana deja claro que el criterio es el siguiente: mientras más grave sea la medida, mayores cautelas y garantías del debido proceso deben observarse. Esto quiere decir, si la vacancia pone en juego el ejercicio del cargo del presidente de la República, si lo que se está pretendiendo es que el presidente deje de serlo, entonces con mayor razón, ¿no es cierto?, deben extremarse las garantías del debido proceso, porque la decisión que se tome es extrema, es grave, es el último recurso. Y en lo novedoso, por decirlo así, se refiere a investigaciones fiscales en las que no se ha establecido hasta hoy que el presidente sea culpable o que el presidente de la República sea un delincuente o que sea un criminal. Entonces, no puede generarse acá una dicotomía. Mientras para el derecho el presidente no es culpable, sino solo investigado y se le presume la inocencia, para el fuero político ya lo es un culpable que voy a tener como culpable para poder tomarlo como un incapaz moral permanente y apartarlo del cargo. Eso no puede generarse, o sea, una cosa no puede ser no para el derecho y sí para la política. Esa dicotomía es inadmisible. Sí, como te digo, instaurado un proceso de amparo, podría en el marco del proceso de amparo solicitarse una medida cautelar. La medida cautelar, hemos visto el ejemplo del caso que ha resuelto el Tribunal Constitucional, lo que hace es el juez dicta una decisión, se suspende el estado de cosas para poder mantener y asegurar la efectividad de lo que se decide en el fondo, y entonces es una alternativa perfectamente viable. Diligencias preliminares. De acuerdo. Todos los casos en relación al presidente de la República están en diligencias preliminares. Es la fase donde todavía no hay imputación, no hay inculpación formal, no hay imputado. Lo que hay es un indiciado, ¿correcto? Entonces, la ley es bastante laxa y dice que para que haya unas diligencias preliminares únicamente se necesita una sospecha inicial simple.
De acuerdo. Simple, muy Y simple, el trabajo del muy fiscal básico. Pero para el caso del presidente hay un tercer procedimiento. Y entonces el tercer procedimiento, solo para el caso del presidente, es que, según el 117, únicamente por un delito, el presidente puede ser investigado o acusado. Únicamente por un delito. Y es la traición a la patria. No hay más. No hay más. No existe otro. De acuerdo. En realidad ni siquiera debería controlarlo el juez, porque en el Congreso debería desestimarse un pedido. Porque si no, lo que se estaría haciendo es violar la Constitución. Allí donde la Constitución dice, solo bajo estas causales, solo bajo estos casos el presidente puede ser procesado, sin embargo el Congreso y la Fiscalía estarían ampliando las causales. Y entonces ahí está en riesgo la seguridad jurídica del país. Porque si al primer funcionario de la República no le respetas la legalidad constitucional, entonces todos los ciudadanos en el Perú no pueden dormir tranquilos. Ahora, pero en el caso del presidente no hay antejuicio, hay inviolabilidad. Y la inviolabilidad significa que solo por 4 causas puedes investigarlo y acusarlo. Una es clarísimo, ¿no? Lo más importante es que al Congreso no le interesa ampliar las causales contra el presidente de la República, violando el artículo 117 de la Constitución. Y eso nos avienta al abismo de la inseguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que mañana el Ministerio Público puede acusarte por cualquier cosa, inventarte delitos, salirse del marco legal del Código Penal y meterte preso por cualquier cosa. Entonces, eso sí es sumamente peligroso. ¿Hasta dónde estamos llegando en el Perú? La irracionalidad y la irresponsabilidad absoluta, la locura, no solamente en este Parlamento vacador y golpista, sino también en un Ministerio Público que se ha convertido en un aliado de los grupos de poderes fácticos, más la big prensa, o la prensa que ya la OEA la ha motejado pues de mentirosa y de enemiga del pueblo. Entonces, precisa las palabras de Benji Espinosa. Ahora, vamos a entrar al tema que les había prometido, ¿no? El presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Morales Saravia, lamentablemente, para mi punto de vista, no está preparado para ese cargo de presidente. Ni siquiera está preparado como un buen constitucionalista. Porque lo primero que te enseñan en las aulas universitarias es qué es la norma jurídica. Eso me lo enseñó mi profesor Rafael Vázquez de Velasco, que nos hizo leer libros de 500, 700 páginas, uno de ellos de Mario Zamora Valdés, por ejemplo, el cajamarquino ilustre, filósofo del derecho peruano, entre otros autores extranjeros. Y las normas jurídicas son de 2 tipos fundamentalmente: las normas imperativas y las normas dispositivas, que es lo que parece que nunca le han enseñado en la Universidad San Martín de Porres, que es de donde procede Morales Saravia. Y esa misma universidad es la que le enseñó al procurador del Congreso, es cierto, el señor García Cano, Yuri García Cano, que fue humillado por el Tribunal Constitucional cuando presentaron esta falsa denuncia de traición a la patria. Entonces, las normas dispositivas son las que te permiten tomar un camino o el otro según la norma, bajo mención. Pero la norma imperativa es la que te dice, esto se hace así. Y lo que está haciendo el presidente del Tribunal Constitucional, es decir, el Congreso ha dicho que el Poder Ejecutivo no puede interpretar las normas que son privativas del Congreso. Y el Poder Ejecutivo dice que sí. Hay un conflicto de competencia, dice el señor Morales Saravia. No, señor. No, señor Morales Saravia. No, señor, nunca jamás, señor presidente del Tribunal Constitucional, porque el artículo 133 es una norma imperativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que ordena que se haga algo y no le ordena al Poder Legislativo, le ordena al Poder Ejecutivo. El artículo 133 de la Constitución es muy clara. Se la voy a leer, señor Morales Saravia. El presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso de la República una cuestión de confianza. Hasta ahí dispositiva. Puede o no, pero si tú la planteas,
entonces la norma imperativa te va a apoyar. Fíjate lo que dice más abajo. Puede plantear una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Punto seguido. Si la confianza es rehusada, o si es censurado, o si renuncia, o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete. Punto. Se acabó. La norma es imperativa. Si es rehusada, o sea, que la declares inadmisible, que no te gusta la norma, que la aguantas por ahí, la pones debajo de la forma que sea, pero si rehusas la cuestión de confianza, según esta norma imperativa, señor Morales Arabia, entonces el Poder Ejecutivo está facultado para declarar, ¿no es cierto?, denegación de que le han rehusado la confianza, y la denegación fáctica es otra cosa. Ahora, es tan ignorante el señor Morales Arabia que no sabe que el propio Tribunal Constitucional ya decidió sobre la cuestión de confianza, y el premier ya renunciado, Aníbal Torres Vázquez lo mencionó en su exposición ante el Congreso, donde que el Tribunal Constitucional ha dictaminado que la cuestión de confianza es una norma general, esta que estoy comentando, esta es general y amplia, que le permite al Poder Ejecutivo hacer lo que crea conveniente para gobernar el país. Ya el Tribunal Constitucional así lo ha decidido. Sin embargo, Morales Arabia dice, no, acá hay un conflicto de competencia. No hay ningún conflicto de competencia, porque para empezar, señor Morales Arabia, tendrían que haber dos normas imperativas que están chocando, y no hay, porque el Congreso de la República, escúchelo bien, señor Morales Arabia, el Congreso de la República se defiende con un reglamento. ¿Y qué es el reglamento? Es una norma inferior a la Constitución política. O sea, el señor Morales Arabia desconoce el artículo 51 de la Constitución política peruana, el artículo 51 de la Constitución, que es sumamente claro, ¿no es cierto?, en el sentido que ahí se establece la jerarquía de las normas, en el artículo 51 de la Constitución política, donde prevalece la Constitución sobre cualquier otra norma. Si el Poder Legislativo se quiere defender con el reglamento del Congreso, es como si tuviese una espadita de plástico, de esa que le regalamos a nuestros hijos, y que quiere pelear con la espada de fierro puro, ¿no es cierto?, que tiene, o de acero, que tiene el Poder Ejecutivo. No hay conflicto de competencia. No lo hay. Vamos a escuchar a Morales Arabia, que va a ratificar lo que yo les estoy explicando aquí, en mi calidad de catedrático universitario, de ciencia política y de derecho constitucional. Y además, soy abogado litigante. Vamos, maestro Joel, por favor. El caso lo amerita por la envergadura. O sea, es un tema que tiene que ver con la interpretación de esta figura, que son figuras del sistema parlamentario que han sido incorporadas en la Constitución del 93, ¿no? Entonces a veces, ya esto se lo comento como profesor de Derecho Constitucional, a veces pueden surgir estos que le llaman disfunciones, ¿no? En un modelo presidencialista, ¿no? Sí. Pero hay que ir adaptándose, y justamente la práctica, o sea, estas figuras que se dan, que el Ejecutivo interpreta una cosa, el Congreso plantea otra, bueno, esto es lo que se dirime justamente en el conflicto de competencias. ¿Quién tiene la competencia? Eso es lo que tenemos que resolver. El asunto es quién interpreta. Si el Congreso conscientemente deniega, ¿no? Sí. Entonces ahí estamos frente a una... Segunda denegatoria. No. Bueno, segunda si es que se presenta una y otra, claro, pero ya es conscientemente. En efecto, este es un proceso competencial, es un conflicto de competencias. Entonces aquí lo que está en discusión es quién tiene la competencia para interpretar, definir si es que ha habido la denegación de confianza. Entonces, el tribunal lo que va a hacer es definir quién es el competente para hacer esa interpretación. O sea, esos son los términos de la controversia. Porque el Ejecutivo mantiene su competencia para presentar sus cuestiones de confianza. Entonces ya se viene, por ejemplo, una primera cuestión de confianza obligatoria, que es la presentación del gabinete, ¿no? Entonces imaginemos un supuesto donde se deniega la confianza.
Entonces, para el Ejecutivo eso ya significaría la segunda. Y podría cerrar el Congreso. Podría, usted bien lo ha dicho. O sea, estos conflictos de competencia entre poderes del Estado y órganos constitucionales es quién tiene la competencia. Aquí el Congreso está acusando al Ejecutivo que le está quitando. Dice, el que interpreta soy yo. Pero usted está interpretando. Y para los efectos del artículo 134, si usted continúa con su interpretación, me podría disolver. Claro, pero a ver, ¿y se puede dar el caso, doctor, que esto, una vez que se resuelve en el Tribunal Constitucional, termine cambiando el sentido de la interpretación que dio el otro colegiado en febrero de este año sobre la cuestión de confianza? ¿O no? La ley ha sido declarada constitucional. ¿No? Bueno, se declaró infundada la demanda. Pero lo que quiero que me comprenda es que lo que nosotros vamos a determinar en la interpretación constitucional es quién tiene la competencia. ¿Quién interpreta? Si te rechazó o te... Exactamente, ese es el kit de la cuestión. Porque claro, esto no es algo que no se conozca. En la denegación fáctica, el que determina es el Ejecutivo. O sea, el que considera. El Ejecutivo acuerda y considera, mejor dicho, considera que esto es una denegación, se habilita automáticamente el segundo. La disolución de un Congreso en un régimen presidencial puro no existe. La disolución de los Congresos es una figura propia de los regímenes parlamentarios, que son muy flexibles. O sea, ahí es habitual disolver un Congreso, porque todos quieren, bueno, hay una controversia, nos vamos a nuevas elecciones. Eso no ocurre en un régimen presidencial. Pero en el caso peruano hay algunos elementos, incrustaciones de figuras parlamentarias. Una de ellas es esta, la disolución del Congreso. Pero hay dos condiciones que están establecidas en el artículo 134, ¿no? Bien, bien. ¿Se han dado cuenta ustedes cómo se enreda? No sabe dónde está parado Francisco Morales Saravia. Cuando el periodista le dice, oiga, pero ya el Tribunal Constitucional ya solucionó el tema de la cuestión de confianza. Se queda paralizado, porque ni siquiera estaba enterado de eso, o se hace el tonto. Entonces, inclusive, fíjense lo que ha dicho, la barbaridad, la tontería que ha dicho Morales Saravia. Dice, si el Congreso aprueba conscientemente, oiga, ¿qué figura jurídica es eso? Es esa, señor Morales Saravia, una aprobación conscientemente del Congreso. O sea, ¿y cuándo hay una aprobación inconscientemente del Congreso de la cuestión de confianza? Son tonterías las que está hablando Francisco Morales Saravia. Esto no existe en el derecho constitucional. De repente en el derecho penal, ¿no? El estado puerperal, ¿no? Una mujer que después de haber parido, ¿no es cierto?, tiene problemas mentales, ¿no es cierto?, de repente perturbación de la conciencia, pero va a comparar, o está comparando Morales Saravia al presidente del Congreso como una mujer que recién ha parido y que se le ha turbado la conciencia y que aprueba una cuestión de confianza inconscientemente o conscientemente. Son tonterías las que está hablando Morales Saravia. No está preparado para el cargo. Y además dice este señor, que la cuestión de confianza ha traído disfunciones. ¿Qué disfunciones va a traer si se ha aplicado correctamente con el caso Vizcarra? Miente Morales Saravia cuando dice, esta figura es de derecho parlamentario y esta no se aplica en un régimen presidencial. Y la cuestión de confianza doble que aplicó Vizcarra para cerrar el Congreso con mayoría fujimorista. Está hablando tonterías. Ese señor está... lamentablemente no sabe ni dónde está parado. Es más, el mismo Francisco Morales Saravia le da la razón al Poder Ejecutivo cuando dice la denegación fáctica. Sí, está facultado el Poder Ejecutivo para decidir sobre la cuestión sobre la denegación fáctica. O sea, sí está facultado para interpretar y definir la denegación fáctica, pero no está facultado, ¿no es cierto?, para otros temas. O sea, está hablando tonterías.
jurídicamente está fuera del tazón ese señor. Qué pena. Lamentablemente es una lástima tener un personaje que no sabe derecho, no sabe ni dónde está parado. Lamentablemente. Ahora vamos al tema de la OEA que les había prometido. Escuchen a el señor Loizaga, Eladio Loizaga, ex canciller del Paraguay y figura prominente de la OEA. Fíjense ustedes cómo con lenguaje diplomático nos dice que el Perú corre peligro porque tenemos una prensa que miente, una prensa monopólica que le hace daño al país y que es enemiga del pueblo. Interprétenlo. Después vamos a ver en este video cómo Pizarro, el señor Almagro de la OEA, tachonea, ¿no es cierto?, el tema del diálogo que tiene que haber, la tregua política, y pide a las fuerzas opositoras que no interpreten, que no hagan creaciones o innovaciones para perjudicar al Poder Ejecutivo. Lo dice clarito. Y luego la representante de México, ojo, recuerden ustedes que AMLO se había apartado de la OEA y había dado mayor potenciación a la CELAC. Sin embargo, AMLO ha enviado a su representante a la OEA para defender a Castillo. Informó oficialmente que AMLO decidió cerrar, acabar el tema de la Alianza del Pacífico, no continuarla, para venir a Perú y luego entregarle el mandato que corresponde a Perú, ¿no es cierto?, porque así está fijado. Un contexto internacional favorable al 1000% a favor de un presidente que constitucionalmente está protegido por muchas instancias. Por eso está muy bien lo que ha dicho el ministro Chero en el sentido que yo no voy a salir, así se aprueben los 87 votos de la vacancia, yo no me voy de Palacio porque tengo 1000 mecanismos más para defenderme. Escuchemos al señor Loizaga. Gracias, maestro Joel. 5. Cuestionamientos sobre el rol de la prensa y medios de comunicación. Se tuvo conocimiento del GAN que los medios de comunicación están concentrados en pocas manos y han sido cuestionados por varios de los actores entrevistados por carecer de objetividad, llegando a sostener que no son veraces y que en algunos casos hasta son desestabilizadores. También se informó al grupo que en Perú existe sobre libertad de expresión y que los medios tienen libertad para informar o desinformar sin ningún tipo de censura. De igual manera, ciertos actores comunicaron que se utilizan las noticias reportadas por los medios para abrir casos de investigación legal contra actores políticos, sin contar con los elementos jurídicos necesarios. 5. Derecho a la libertad de expresión y los medios de comunicación. Tal como lo establece la Carta Democrática Interamericana, el respeto a las libertades fundamentales es un elemento esencial de la democracia representativa. El grupo de alto nivel hace un llamado a ejercer la libertad de expresión con un sentido constructivo, responsable, imparcial y de respeto hacia todos los actores. La falta de objetividad y veracidad que puede caracterizar a algunos medios y o periodistas no constituye una justificación para alimentar discursos que podrían poner en peligro un derecho tan fundamental para la democracia como el de la libertad de expresión. Recomendaciones formuladas que creemos deben ser consideradas en un próximo Consejo Permanente y una resolución al respecto, que tienen que ver con una tregua que permita el trabajo de las instituciones, una tregua de 100 días que permita abordar este tema de la institucionalidad y su solución. Un diálogo profundo entre instituciones y actores políticos y sociales en el país. Y debemos tener claro que estos pedidos también tienen que ver con variables políticas sociales dentro del país. Somos conscientes que esto es el comienzo de un trabajo y que al respecto, obviamente en el contexto del ejercicio de sus funciones por parte de esta misión, las partes políticas en Perú deberían abstenerse de innovar y de realizar actos que signifiquen, obviamente, afectar
la institucionalidad actual. Muchas gracias, señor presidente. Mi delegación agradece y toma nota del informe preliminar de la visita a Perú del Grupo de Alto Nivel del Consejo Permanente. En cumplimiento del párrafo 4 de la resolución respaldo a la preservación de la institucionalidad democrática y la democracia representativa en el Perú, aprobada por el Consejo Permanente el 20 de octubre a propuesta de la Misión Permanente de Perú. Mi delegación reconoce al Grupo de Alto Nivel por su papel constructivo y apegado a los propósitos y principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana, lo cual está reflejado en el informe preliminar que hemos escuchado y también en los comunicados de prensa que se emitieron, en los que se hace un exhorto al diálogo a todos los actores políticos del país y se subraya que las reuniones sostenidas durante la visita se desarrollaron en un clima de cordialidad y respeto máximo a la Constitución, la soberanía, el Estado de Derecho, las instituciones y a la ciudadanía peruana. Muy bien, entonces está claro, ¿no? El señor Loizaga ha dicho, no hay libertad de prensa constructiva, responsable, objetiva y veraz. O sea, no hay periodismo en el Perú. Hay agentes y voceros de los grupos de poder en la prensa grande. Clarísimo, clarísimo. Sin embargo, la prensa grande no ha hecho nada por cambiar esto, porque la prensa grande está desesperada porque salga Castillo y venga otro gobernante y le inyecte millones de dólares, que es lo que están esperando, ¿no es cierto?, para poder reactivarse, porque la prensa monopólica está en graves problemas económicos y financieros en este momento. Están a punto de quebrar. Latina, por ejemplo, Frecuencia Latina, hace tiempo que quiere venderse, se está vendiendo. Nadie la quiere comprar. Nadie la quiere comprar. Ha tenido que estafar, inclusive, Frecuencia Latina, ¿no es cierto?, con los avisos del canal del Mundial, qué sé yo, Indecopi, de este gobierno, como nunca lo hemos visto. Indecopi le ha dicho a Frecuencia Latina, deja de publicar y difundir esos comerciales mentirosos sobre que eres el canal del Mundial. Latina ha tenido que sacar un comunicado. Y así. Entonces, lamentablemente, con mucho dolor, tengo que decirlo, de acuerdo a un informe oficial de la OEA, de que no existe periodismo profesional en el Perú, en la prensa grande. No hay libertad de prensa constructiva, responsable, objetiva y veraz, como ha mencionado el señor Eladio Loizaga. Entonces, está claro, aquí en el Perú hay una conjura para traerse abajo a Castillo como sea. Hemos escuchado a Omar Cairo, a Benji Espinosa, ¿no es cierto?, discernir con mucha racionalidad y dentro del derecho cómo es posible que están mezclando una cosa con otra y buscan sacarlo a como dé lugar. Y me ha gustado la posición, lo digo así, del ministro de Justicia Chera, en el sentido de que nosotros no nos vamos de acá. Entonces vamos en este último video con el presidente de la República sobre ese tema. Adelante. Especialmente de los más necesitados, de los más vulnerables. Quiero aprovechar la oportunidad para dirigirme al país y señalar, frente a la pretensión de algunos sectores políticos de intentar quebrantar el orden constitucional y la voluntad popular expresada en las urnas, ratifico que nada impedirá que sigamos al mando de la nación hasta el último día de nuestro gobierno, el 28 de julio del año 2026. No pasarán ni las actitudes antidemocráticas, ni los intereses mezquinos y subalternos. Confiamos que los sectores democráticos del Congreso, así como las fuerzas sociales de nuestro país, se pondrán del lado de la institucionalidad y la gobernabilidad. En la víspera, la misión de la Organización de Estados Americanos que visitó el Perú ha hecho una invocación al diálogo. Mi gobierno, en línea con su vocación democrática, acoge ese llamado y está dispuesto
a concertar y a buscar los consensos necesarios para sacar adelante al país. Los peruanos están cansados de las pugnas inútiles que solo le han hecho daño a nuestra patria. Muy bien, quien acaba de hablar fue elegido por millones de peruanos como su representante. Ese señor, Pedro Castillo Terrones, encarna la voluntad popular. Y la voluntad popular se respeta porque está protegida por la Constitución política. Y no van a venir 4 chistosos que han salido elegidos con 3.000 votitos, 1.500 votos, 2.000 votos, a querer sacar al primer mandatario de la nación. La Constitución política que elaboró el mismo Fujimori está dentro del margen presidencialista. Le ha colocado alguna figura del derecho parlamentario, pero así funciona. Y hay que respetar la Constitución. Lo que el Congreso quiere es violar la Constitución sin reformarla. Y para reformar la Constitución hay un procedimiento muy largo y se necesita mayor cantidad de votos. Y ellos no quieren pasar por ese camino. Entonces quieren hacer una chanchada y por eso muy bien el ministro Chero ha dicho, no nos vamos a ir. En algún momento, Jaime del Castillo exigió a Palacio de Gobierno que se vayan los abogados, ya habían cumplido su labor, y que vengan los políticos. Precisamente antes de la salida de Aníbal Torres Vázquez. Y el presidente de la República ha dado un giro en ese sentido. O sea, se van los abogados, o los mismos abogados se sacan la toga jurídica y ahora se ponen, ¿no es cierto?, el kimono de políticos, ¿no es cierto?, porque están saliendo, ¿no es cierto?, a defender la Constitución política y este sistema. Critico a Juan de la Puente, mi promoción, quien ha planteado en este domingo último en el Diario de la República que para solucionar este problema hay que pactar con este parlamento bajador y golpista y hay que ir por la reinscripción de los partidos escoria y de derecha, el APRA, PPC, el de Cateriano, etcétera, etcétera. Un planteamiento reaccionario de mi promoción Juan de la Puente, quien fue militante del Partido Comunista Peruano. Pero ¿cómo cambia, pelona? Y la izquierda también, va mi crítica a la izquierda, porque la izquierda está poniendo a 100 o 1000 metros de Pedro Castillo, perdiendo su oportunidad en la historia. Y Pedro Castillo se está erigiendo como el personaje de la izquierda con una nueva forma de hacer política y gobernabilidad, que es lo más importante y que anuncié desde el inicio de este gobierno, conforme pueden revisar en mi cuenta YouTube. Es todo por ahora, mis estimados amigos. Gracias por su atención. Ya saben, en la web de este medio pueden encontrar el video. Y muchas gracias, maestro Joel, por la colaboración. Hasta el próximo lunes.